A ver si hoy liquidamos el capítulo 9 de Hebreos. Ya esta sería la tercera clase, ya es demasiado para un capítulo, pero bueno, nadie nos apura y vamos al tranco. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Hasta la semana pasada estuvimos viendo que era limpiar las conciencias, que era que la conciencia estuviera limpia de obras muertas. La conciencia es lo que está presente, lo que está delante de nosotros, y que eso no tenga nada que ver con un sistema muerto, con un sistema religioso. Entonces, la sangre de Cristo limpia ese sistema religioso que lo único que hacía era obras muertas. Pero yo me detuve ahora, esto no lo tenía planeado hasta hoy, y me detuve a pensar, digo, ¿y la sangre de Cristo? Y mi pregunta fue, si el Dios triuno definió su pacto eterno antes de la fundación del mundo, o sea, se sentaron los tres en un bar y dijeron, bueno, vamos a diseñar el plan de salvación, antes de que dijeran nada. Entendiendo que los tres es, por escándalo, el ser más inteligente, todo fue creado por ellos, pero antes de ser creados, mi pregunta es, ¿por qué eligió la sangre? Obviamente porque no se llama Eduardo y no tiene una sola neurona en la cabeza, porque si Eduardo le hubieran dado la posibilidad, yo dije, bueno, con un estornudo basta, ¿qué vamos a andar derramando sangre? No seamos escandalosos, ¿no? Porque Eduardo va a buscar su conveniencia. Sin embargo, buscar y pensar que Dios eligió la sangre como elemento de remisión de pecado es algo que me confunde, es algo que me lleva a pensar, obviamente, que es la mejor solución. ¿Por qué? Porque la decidió el ser más inteligente y sobre todas las otras opciones eligió esta. Yo voy a intentar que veamos por qué sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué sangre? ¿Por qué no otro fluido? Lágrimas, saliva, ¿sí? La clave está en Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado. ¿Qué cosa? La carne y la sangre. Pero sobre todo la sangre. Dice, yo os la he dado ¿para qué? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Sí? Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, hace expiación, paga. Expiación es eso, es pagar el precio de algo. Es una palabra muy dominguera, pero paga el precio de algo. Entonces la sangre pagaba ese precio de lo que Dios había establecido que había que pagar. Y la sangre tenía que ser de alguien inocente. No podía yo decir, bueno, necesito sangre. Voy, atropello un perro, agarro la sangre y se la rocío. No, tenía que ser de un animal inocente, que se entregara voluntariamente. Eso va a tener muchas implicaciones, por lo menos para lo que estamos viendo acá de la sangre. A ver si puedo avanzar un poquito. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad y emociones. Y la misma sangre hará expiación de la persona en su totalidad. Bien.
El sistema está puesto. Cuando vemos la sangre, el líquido que corre por nuestras venas y decimos que la vida está en la sangre, cuando nosotros vemos la sangre y le preguntamos a un doctor, a una enfermera o a alguien, la sangre tiene propiedad de oxigenación, de nutrición, nos defiende de todo lo que está afuera, elimina la basura que pueden proporcionar las otras células, repara. Y hay una clave que la muerte clínica es cuando ya la sangre dejó de circular. Un doctor declara muerte clínica cuando ya la sangre no está circulando en la persona. Eso establece la muerte clínica de alguien. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso está en Génesis 4:10, cuando Caín mató a Abel. Ni bien Caín mató a Abel, Dios le dice a Caín, la voz de la sangre. Pues si la vida está en la sangre, esa vida fue derramada. De alguna manera esa sangre habla. A nosotros no, pero le habla a Dios. Clama a mí desde la tierra. Esto revela un principio profundo. La sangre no desaparece. La sangre da testimonio. Cuando se derrama, queda registrada en el cielo como una evidencia legal de que alguien existió. Por eso es importante entender un principio que es una parte por el todo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, discúlpenme que es el mismo, no me viene otro, pero cuando un novio va a pedir la mano de la novia, todos entendemos que no está pidiendo la mano, está pidiendo toda la novia. Está pidiendo el brazo, la otra mano, el pie, la cabeza, todo, toda la novia la está pidiendo, pero él dice que fue a pedir la mano. Eso se entiende en lo que es gramática, que es una parte por el todo. Entonces, cuando hablamos de la sangre, no estamos hablando del líquido en sí, sino del sacrificio. La sangre es testigo de que alguien estuvo vivo, porque en la sangre está la vida, contenida en un cuerpo, y cuando esa sangre está fuera del cuerpo, hay vida fuera de ese cuerpo para Dios. Aunque el cuerpo murió, ahora decimos la sangre clama, o decimos por la sangre de Cristo, pero en realidad estamos diciendo que por aquel que estuvo vivo y murió. Es una parte por el todo. Entonces, la sangre habla, es testigo y testimonio, firma espiritual de que una vida fue ofrecida. O en el caso de Caín y Abel, no fue ofrecida, pero fue asesinada. El primer ser humano nacido en la tierra asesinó al segundo ser humano que tenemos registros de que vivió. Entonces, la saliva no habla, pues no hay testimonios de que la saliva hable. Las lágrimas no testifican, pero la sangre sí. El diseño de Dios en la sangre es que la sangre está la vida. Por eso la sangre sella pactos eternos y no las lágrimas, y no los mocos, y no la saliva, y no otro fluido que a ustedes se les puedan ocurrir y que a esta hora de la noche mejor no mencionarlos. Entonces, la sangre no es un símbolo de muerte para Dios, sino que es un lenguaje visible del amor eterno. En el caso de Jesús, esto es lo que quiero que pensemos. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué sangre? Porque creo que desde la visión de Dios es el lenguaje visible del amor eterno. Se dio a sí mismo.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo lo dio? En forma de que murió por todos nosotros. ¿Y cuál es el testimonio de eso que murió por todos nosotros? Que derramó sangre. Entonces, ese elemento, la sangre, donde está la vida, habla y sella pactos. Porque es la última instancia de una persona. Es lo que puede dar una persona gastándose por el todo. La sangre revela el amor voluntario. Entonces, por eso Dios elige la sangre. No porque sea mitad Dios y mitad Drácula, y que le guste la sangre y que todo ese tipo de cosas, y que el que bebe mi sangre y el que come mi carne. No, está hablando simbólicamente y nosotros tenemos que entender la profundidad de ese símbolo para poder entender el corazón de Dios. La sangre revela el amor voluntario de alguien. ¿Qué sé yo? Donar sangre es un amor voluntario del que se sienta ahí, le meten la aguja y chupan la sangre. Es decir, la sangre no fue impuesta por la culpa. Esto es algo que tenemos que borrar de nuestras cabezas. La sangre fue ofrecida por el amor. Dios no exige sangre porque sí, se ofrece a sí mismo como una sangre, ahí está mal escrito, pero debería decir perfecta. ¿Sí? Una sangre perfecta, el cordero perfecto, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios no eligió la sangre como una moneda de cambio. Eligió la sangre porque quería dejar una imagen visible de su amor invisible. ¿No? Uno va a leer poesía o uno va a leer canciones, escuchar canciones de amor, de las cuales yo no soy muy, no es que me gustan tanto, pero uno se escucha esas cosas, dice, te bajo la luna, ¿viste? Te entrego todo lo que soy, esas cosas exageradas que se cuentan, que se dicen, y después uno se casa o se pone de novio y ni la basura saca. Pero bueno, en lo poético, ¿viste? Todo tiene que ser así como muy... En el amor de Dios, dio todo. Dio hasta su propia sangre. ¿Por qué sangre? Porque Dios quiso revelarse como aquel que se entrega por amor. Incluso si eso significa morir por lo suyo. Por eso Jesús dice, no hay amor más grande que el morir por sus amigos. No hay un amor más grande. El Creador planeó su propia crucifixión antes de decir, hágase la luz. Entonces cobra otro sentido esto de la sangre, porque el mismo que estableció eso, cuando lo estaba estableciendo, él sabía que iba a ser su propia sangre, antes de que dijera, hágase la luz. Entonces, yo no tengo las respuestas a todo, pero lo que entiendo que en ese Dios triuno, en esa reunión, no pudo haber salido una idea mejor. Yo, desde acá, desde este partícula de tierra que es nuestro planeta, yo con 50 años, 56 años acá en la Tierra, con algunas neuronas medias lisiadas, puedo decir, no, pero ¿por qué eligió la sangre? Y estaría cometiendo un grave error, porque si él eligió la sangre era porque lo mejor para elegir, era lo mejor para elegir. Dios no eligió la sangre porque el pecado, por lo que causó el pecado, sino porque el amor exige eso. El amor verdadero no se impone, se entrega.
El amor verdadero no se impone, se entrega. Por eso Jesús dice, a mí no me mataron, yo doy mi vida. El amor no se impone con truenos, sangra en silencio. Ese poder que nosotros decimos que tiene Dios, y que lo tiene, porque es todopoderoso, no se impone desde el poder de la fuerza, desde el poder, sino se impone desde el poder de su amor, de entregar hasta su propia vida en rescate de su creación, que ha decidido agarrar otro camino que no sea él. Por eso la revelación máxima de Dios no es su poder, sino su sangre. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Alguien podrá decir, no, pero estás diciendo que Dios no es poderoso. No, estoy diciendo que es todopoderoso. Pero en el otro extremo es todo amor. ¿Y cómo me lo podés comprobar que Él es amor? Y porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, no busca lo suyo. Esa definición de amor calza en el amor que tuvo el Dios triuno en nosotros y sobre todo Jesucristo, que fue el que voluntariamente puso su vida para el rescate de todos nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Miren, si la sangre de los animalitos les cubría los pecados, la sangre de Cristo, ¿qué no podrá hacer? Entonces, por eso entonces Cristo, y acá empieza a concluir el autor, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a la sangre o algún comentario en cuanto a lo que vimos de la sangre, o algo que no estén de acuerdo o que quieran agregar. Bien, bueno, todo eso que dijeron después lo vemos más detalladamente al final. Conclusión, así que, por eso, ¿qué cosa? ¿Qué eso? ¿Qué es eso? Todo lo anterior que venimos hablando, el autor dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Aunque esto suena muy teológico, muy con olor a naftalina, muy eh, son palabras que no usamos cotidianamente, pero tenemos que entender el proceso. Ahora tenemos un mediador de un nuevo pacto. Ya no ese pacto que estaba sobre la sangre de animales. Ese pacto ya está, porque hay una sangre superior para la remisión de pecados. Si antes la sangre cubría, esta sangre ahora limpia, no cubre, limpia las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces acá el autor ahora incluye algo más. No solo la limpieza de pecados, sino la herencia. ¿Cuántos han recibido una herencia? ¿Alguno ha recibido una herencia? Mira, a ver, ¿la tenés ahí guardadita? ¿Eh? Bueno, si alguien necesita plata, Vero ahí recibió una herencia. Pero la herencia seguramente la cobró cuando ya la persona no estaba viva. Porque mientras la persona está viva, no hay una herencia. Entonces, esto es lo que va a tratar de explicar el autor de Hebreos. Abarca pecados pasados, incluso en lo que la ley no podía limpiar. Este nuevo pacto abarca todo, el sacrificio alcanza hacia atrás y hacia adelante, porque es perfecto. Jesús es mediador y testador. Su resurrección activó el pacto
y limpia la deuda. La salvación no es solo cancelación de pecado, lo cual está buenísimo, y si solo fuera eso estaríamos todos muy contentos. Pero además de limpieza de pecados, y pensó, limpieza no, cancelación de pecado, hay un acceso a la herencia. Y entonces acá explica, ¿por qué? Explicación, empieza con por qué. Alguien se podría preguntar, ¿pero por qué? Entonces, acá viene la explicación. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, o sea, de aquel que escribió el testamento. Y sigue explicando, porque el testamento con la muerte se confirma. Quiere decir que si yo les digo a ustedes que les voy a dejar todas mis deudas cuando yo me muera como herencia, mis deudas van a pasar a ustedes solamente cuando yo muera, cuando yo como testador muera. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué cosa? La herencia. Por eso es muy raro la parábola, cuando Jesús habla de la parábola mal conocida como el hijo pródigo, que el hijo pródigo le pide la herencia. Era algo completamente ilógico que en la vida el padre, estando vivo, el hijo le pidiera la parte que le correspondía. Pero bueno, en la parábola Jesús es una historia y entonces cambia un poquito, pero es rarísimo. Entonces hay una ambigüedad intencional entre pacto y testamento. Aquí el sentido es legal, una disposición de herencia que requiere muerte. Entonces, supongamos que Jesús está vivo en medio nuestro, caminando, y de repente nos dice, miren, yo tengo una herencia en los cielos que ustedes no la pueden ni contar, pero solamente va a ser de ustedes cuando yo me muera. ¿Qué estaremos esperando entonces si para recibir la herencia? Que se muera. ¿Se entiende? Que se muera. Entonces, como argumento jurídico, el testamento no se activa sin fallecimiento. Cristo muere como testador para que la promesa entre en efecto. Murió, quiere decir que ya la herencia pasa a todos aquellos que creen en él. Por eso es mediador de un nuevo pacto, pero es mediador y testador de ese pacto. Todo pacto requiere sangre, y acá vuelve a la sangre. ¿Por qué? Porque en el sistema hebreo todo requería sangre, todo se sellaba con sangre, un pacto se sellaba con sangre. En el sistema griego-romano, hasta el día de hoy, nosotros lo tenemos en nuestra civilización, todavía es testamento y no es necesario la sangre, pero sí es necesario la muerte de aquel que hizo el testamento. El autor aplica la lógica del Antiguo Testamento. Moisés tuvo que usar sangre para poner en marcha la alianza en el Sinaí. ¿Se acuerdan? Si ustedes lo leen, eso es sanguinario. Hay sangre por todos lados, hasta el pueblo roció con sangre. Sangre y sangre y sangre y sangre. Entonces el punto clave es que todo pacto verdadero con Dios implica sangre. Y entonces a nosotros leemos el Antiguo Testamento y parece un Dios sanguinario, tantos animalitos vas a matar y la sociedad de animales que va a decir, no, pero habrán sufrido y habrán sido vacas alegres, habrán sido las que el Señor manda matar, habrán sido corderitos que vivieron felices, y no lo sé, pero tenían que ser con sangre. ¿Por qué? Sigue explicando, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el mismo libro, o sea, el rollo, y también a todo el pueblo con sangre, los bañó con sangre. El antiguo pacto fue sangriento y externo. El nuevo pacto también fue sangriento en la persona de Jesús, pero fue eterno.
y también podríamos decir interno, ¿no? Diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Palabras proféticas que Jesús repite en la cena, esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesús es el nuevo Moisés. Entonces, cuando Moisés dice, está en la sangre del pacto que Dios os ha mandado, cuando los está rociando con sangre, Jesús, cuando está en la última cena, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Por eso cuando celebramos la comunión o la Santa Cena, es lo que decimos. La conexión, Moisés roció al pueblo con sangre animal. Jesús nos da su propia sangre y bebe la copa con nosotros, el vino, ¿no? Símbolo también de su sangre. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto lo hizo Moisés. Aunque no detallado en Éxodo 24, el autor interpreta que todo fue consagrado con sangre. La purificación de objetos sagrados es con sangre. Entonces acá, teológicamente, podemos decir que la sangre no era solo para el pecador, sino para todo el sistema. En Cristo, ya todo queda consagrado de nuevo. ¿Por qué? Por eso Jesús dice, yo soy tu santificación. En el Antiguo Testamento todavía hay que santificarlo con sangre de animales. Ahora vamos a santificar cosas. ¿Cuál va a ser el elemento para santificar ahora? Ya no lo podemos hacer, por lo menos no con sangre. Por eso Jesús dice, yo soy tu santificación, tu justificación, tu santificación, tu sabiduría. Entonces, posicionalmente ya somos santos delante del Señor. Después podemos discutir lo de la santidad progresiva y todo eso, pero somos santos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Y casi todo. Había excepciones. Había algunas cosas que se limpiaban con agua, pero no vamos a entrar en eso. Por eso dice, casi todo es purificado. Pero el principio general es firme. Sin sangre no hay remisión, no hay liberación, no hay perdón y no hay cancelación. ¿Quién estableció eso? Dios mismo. ¿Cómo lo estableció? ¿Cuándo lo estableció? Antes de la fundación del mundo. Antes inclusive que existiera la sangre. Sabiendo que él iba a tener que pasar por ese proceso. La remisión de pecados requiere muerte sustitutiva y sangre derramada. ¿Quién estableció esto? Dios mismo. Jesús no enseñó perdón sin cruz. Hebreos lo proclama jurídicamente. El escritor de Hebreos está cerrando todo. Empezó por allá, estableciendo quién era Jesús, más grande que este, más grande que el otro, más grande que los ángeles, más grande que Moisés, más grande, más grande, más grande, más grande. Después dice, este es el sumo sacerdote Melquisedec, el que está intercediendo por nosotros. Y ahora empieza a hablar del pacto, del nuevo pacto en la sangre, poniendo el viejo y el nuevo. Acuérdense que se lo está diciendo a gente que quiere volver al viejo pacto. Entonces, todos estos argumentos que está dando el autor de Hebreos, son hachazos que le da a estos creyentes que quieren volver a un sistema ya viejo, ya desechado por Dios mismo. La sangre de Cristo no solo compra nuestro perdón, sino que activa nuestra herencia. Él no solo murió para que fuéramos perdonados, murió para que heredáramos lo eterno. Eh, yo sé que hacemos más énfasis en el perdón de pecados, perdón de pecados, perdón de pecados, pero también al mismo tiempo el autor de Hebreos pone, hey, no se olviden de la herencia. Si te apartás de Jesús,
perdés toda tu herencia también. No solo que no vas a tener ya con qué cubrir tus pecados si te volvés a ese sistema antiguo, sino tampoco vas a tener herencia. Vas a ser un paria. Cristo entró en el cielo mismo con su sangre, no con sangre ajena. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Otra vez, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, todo lo que había en el templo, todo lo que había en el tabernáculo, eran figuras de las cosas celestiales. ¿Cómo se purificaron? Con sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, todo lo que hay en el cielo se nos hace disponible con la muerte del Cordero inmolado, con la muerte del Cordero perfecto. Entonces, fue necesario, no fue una obligación divina, sino que por coherencia tipológica y justicia redentora, Dios nos estaba mostrando todo lo que iba a pasar en figuras, en sombras, hasta que viniera lo que iba a ser perfecto. Entonces iba a dejar de ser lo otro. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, no fue un templo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó ahora por nosotros ante Dios. El lenguaje sacerdotal activo, Melquisedec, se presentó ante Dios. Jesús, el Mesías. Jesús, el Mesías. Acuérdense que Cristo no es un nombre, no es el apellido de Jesús. Cristo significa el ungido. Y si ustedes estudian la Biblia, se van a dar cuenta que la unción siempre es para algo. Nosotros vemos, algunas personas lo han tergiversado. Oh, ahí viene el ungido. No toquen al ungido. ¿El ungido para qué? Si la unción es para algo. Se ungían un rey, bueno, para reinar. Se ungían ciertos utensilios, bueno, para usarlos. Se ungía, es para algo, no es por tener unción solamente. ¿Se entiende eso, no? Entonces, Jesús es el Cristo, el ungido. ¿Para qué? Para ser sumo sacerdote. Para morir, resucitar, ser sumo sacerdote y ser un representante de los hombres frente al trono de Dios ahora y por siempre. Su obra no terminó en la cruz, continúa en su presencia sacerdotal ahora. Y yo, por favor, quitémonos de la cabeza que Jesús está ahí con el coso así, tirando humo y anda con la cabeza esa de pescado que se pone en la cabeza. No es ese tipo de sacerdote. ¿Sí? No, nada que ver. La clave espiritual para esto, Jesús no solo murió por nosotros, vive por nosotros. Ese es el énfasis que nosotros tenemos que darle al Evangelio. Jesús no solo murió por nosotros, Él vive por nosotros. Vive por nosotros, ministra por nosotros, representa nuestro nombre ante el trono. ¿Y por qué nos representa? Porque es un hombre. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo? El Dios, creador de los cielos, de todo lo que conocemos, se despojó, tomó forma de hombre y hecho semejante a los hombres. Se humilló hasta lo extremo. ¿Hasta cuánto se humilló? Hasta morir. Hasta morir de viejo, no, hasta morir en la cruz. Por eso Dios lo resucitó, el Padre lo resucitó, como hombre lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Melquisedec, mi rey de justicia. Y Él está sentado en el trono y nos representa. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Otra vez, repetición, insuficiencia. ¿Por qué cada año? Porque era insuficiente. Él entró una sola vez. ¿Por qué? Porque es
perfección cumplida. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Acá está muy claro, quitar de en medio el pecado. Lo borró. ¿Sí? No solo cubrió, no solo perdonó, sino lo anuló, lo destruyó, lo removió de la escena. Cristo no solo trata con la culpa, quita la barrera misma del pecado. La paga del pecado es muerte, y Él murió esa muerte. Entonces, ahora los que estamos en Él sí pecamos, pero Él desactivó la muerte para nosotros, muriendo la muerte. Y entonces ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El primer pacto tenía ordenanzas terrenales, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Esto tira por tierra todo lo que puedan decir los budistas, la nueva era, de que vieron que todos los que tienen esas ideas reencarnaron de algo. La mayoría todos eran reyes, ¿viste? Nadie reencarnó de una cucaracha o algo de eso. Todos eran reyes o eran emperadores. Yo en la otra vida, a mí me gusta escuchar a algunos artistas, en la otra vida yo fui Cleopatra. Sí, claro, nunca un lustrabotas ahí, nunca. Bueno, esto tira por tierra cualquier historia de reencarnación, de la manera que está establecida para los hombres. Lamento decirle, acá hay 3 mujeres, para ustedes también, ¿sí? Para las mujeres también está establecido que mueran una sola vez y después juicio. El decreto divino es este, no es una decisión humana. Una sola vez, luego juicio. Refuta reencarnación, segundas oportunidades, post-mortem, universalismo, destruye todo lo que es ¿cómo se llama esto de los católicos que estás en una sala de espera? Bueno, se me fue la palabra. Que están ahí como esperando una segunda oportunidad en el purgatorio. Bueno, chau purgatorio con este versículo. Clave teológica. Todos enfrentamos la muerte y el juicio. Solo en Cristo hay sustituto y esperanza. Así que nosotros nos salteamos el juicio porque ya el juicio nuestro se ofreció en la cruz. Si estamos en Cristo, no va a haber un juicio para nosotros. Va a haber un juicio del trono blanco para darnos coronas, según lo que hayamos hecho, pero no a ver si vamos a ser salvos o no. Eso ya se juzgó en la cruz y si estamos en Cristo no hay juicio. Pero para toda la humanidad es muerte y después juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Está escrito que para los hombres una sola vez mueran. ¿Cristo fue hombre? Sí. Por eso dice, así también. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así como el hombre muere una vez, Cristo murió una vez, pero resucitó para regresar. Sí, Isaías 53, llegó el pecado de muchos, no todos, ¿sí? Llegó el pecado de muchos. ¿De cuáles llegó los pecados? De aquellos que van a creer en él. Porque si no, estaríamos diciendo que todos están sin pecados. Y enfatiza la eficacia sobre la universalidad del arrepentimiento. Jesús no viene por los que temen juicio, sino por los que lo aman y lo están esperando. No viene por el que está con terror de que va a venir, sino viene por aquel que está amando su regreso. Con esto vamos a ir terminando. La cultura hebrea, el pacto se sellaba con sangre. En los griegos y romanos, un testamento era inviolable solo después de la muerte del testador, igual que hoy. Entonces, lo que hace el autor de Hebreos, mezcla estas dos visiones, las une las dos culturas mayoritarias de aquel tiempo y establece
que las dos las cumplió Jesús. La sangre del pacto hebreo y la muerte legal greco-romana. En las dos, Jesucristo cumple las dos. Entonces, el nuevo pacto es una realidad. Todo pacto verdadero, premisa número 1, todo pacto verdadero requiere sangre. Sí. Todo testamento entra en vigor con la muerte del testador, ¿sí o no? Sí. Conclusión, Cristo murió como testador y como sacrificio. Esta no es la conclusión, otra idea. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Conclusión, ahora sí, su sangre valida el pacto y transfiere la herencia eterna. Todo ocurrió en ese momento, lo que está diciendo Hebreos. Sí, selló el pacto, el nuevo pacto en su sangre, fue la firma, la sangre fue la firma, pero a su vez esa firma, todos los que están en Cristo, como heredero máximo, vamos a heredar todo lo que Él tiene, y todo lo que Él tiene es eterno. La sangre de Cristo te incluye en una herencia eterna. Ya no vivimos como mendigos espirituales, sino que somos herederos de un testamento sellado por amor. La conciencia limpia es parte del nuevo pacto. No solo nos perdonó, nos purificó para servir al Dios vivo. ¿En dónde? En cualquier ámbito, en cualquier lugar, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, en una iglesia también. No más templo de piedra, Cristo entró en el cielo mismo, el verdadero tabernáculo para representarnos. Ahora, nuestro corazón es su altar. Lo va a decir un poquito más adelante, que ahora ya tenemos un altar. ¿Dónde es el altar? El corazón. Por eso los altares me acuerdo cuando yo estuve un periodo de tiempo muy corto como pastor. Bueno, estuvimos con Ricardo. Ricardo era el pastor, nosotros éramos copastores. Quitamos el altar, lo volamos. Uy, algunos dijeron, ¿cómo van a sacar el altar? ¿Cómo van a sacar? Y ya, el altar es el corazón. No es un lugar en el templo. Vengan al altar. ¿Viste? Vos decís, ¿cómo el altar? Lo que me estás llamando es al escenario, a la plataforma. No es un altar. Como para ponerlo un poco más místico y todo eso. Acá está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en tu corazón. Ese es el altar. ¿Sí? Una sola muerte, una sola esperanza. Cristo, Cristo. Antes que nos olvidemos, saca la selva que está en el freezer en el canasto de arriba. Yo no sé si me está hablando a mí. Una sola muerte, una sola esperanza. Cristo murió una sola vez y volverá con juicio. No volverá con juicio, perdón, sino con salvación para los que lo esperan. Y terminamos con el capítulo 9 de Hebreos. Este sí que me hizo transpirar.